Hola amigos. La semana pasada, confío en que lo recuerden, estábamos hablando de la Iglesia. Terminé hablando de los distintos miembros de la Iglesia, recordando que somos iguales todos en dignidad, hijos adoptivos de Dios, pero que somos diferentes en la medida en que cada uno tiene una tarea distinta, una misión distinta dentro de la Iglesia, como muy bien explicó San Pablo cuando habló de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Volveré hoy, voy a seguir hablando de la Iglesia, volveré hoy un poco sobre ello más adelante, pero quiero hablar en este programa de las notas características de la Iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Mi fe en la Iglesia, cuando digo que creo en la Iglesia, estoy diciendo que creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la Iglesia sea una? Significa que no hay iglesias locales, en el sentido de iglesias independientes o diferentes. A veces decimos, la Iglesia española, la Iglesia norteamericana, la Iglesia mexicana, la Iglesia argentina. Esta es una pésima manera de hablar. Nuestra forma de hablar tendría que ser la siguiente: la Iglesia en España, la Iglesia en Argentina, la Iglesia en México, la Iglesia en, porque la Iglesia es una sola. El concepto protestante, incluso el concepto ortodoxo, es de iglesias nacionales. El concepto católico es de que hay una sola Iglesia. No hay en la Iglesia nacionalismo. Es decir, no hay, por ejemplo, en el caso de España, la Iglesia catalana, que se va a defender de la Iglesia castellana, supuestamente, según ellos, opresora. No. Hay una sola Iglesia. La Iglesia que peregrina en Cataluña, o que peregrina en Madrid, o que peregrina en Washington, o que peregrina en Buenos Aires. Una sola Iglesia. Y esto nos lleva enseguida a otro concepto, el concepto de cómo la unidad tiene que expresarse sin asfixiar la legítima diferencia que tiene que haber entre un sitio y otro. Tenemos que remontarnos al concepto de Dios. Dios, decimos, es uno y trino, uno y diferente. Es decir, si no hay unidad en Dios, si no hay unidad en la familia, si no hay unidad en la patria, si no hay unidad en el género humano, si no hay unidad en la Iglesia, ¿qué es lo que hay? Caos. Cuando no hay unidad hay anarquía, hay caos, hay destrucción. Jesucristo dijo, un reino en guerra civil no puede sobrevivir. Si no hay unidad, lo que hay es caos. Bueno, pues nosotros tenemos que dar un valor prioritario a la unidad. Y va a ser precisamente el Papa, vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia, aquel que destaque la importancia extraordinaria de la unidad. Él garantiza la unidad. Pero esta unidad no es sinónimo de uniformidad. Dentro de la Trinidad, el Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu el Espíritu. El Padre no pretende que el Hijo se despersonalice para ser como Él. Y ambos no pretenden que el Espíritu Santo se despersonalice. No, cada uno es distinto y cada uno es un don, una riqueza para el otro. Pero esta diferencia legítima no rompe la unidad. Unidad en la diversidad. Por eso decimos la Iglesia es una. Y decimos que la Iglesia es católica. Y al decir que la Iglesia es católica, estamos diciendo que es universal. Es decir, que la Iglesia está llamada por el mandato de Jesucristo a estar en todos los lugares de la tierra, a expresar el mensaje, el único mensaje de Jesucristo en todos los idiomas, a todas las culturas. Hacerse uno con todos los pueblos para, como dice San Pablo, ganar al precio que sea a algunos para Cristo. Pero ese al precio que sea no es al precio de renunciar al verdadero mensaje, es decir, traicionar al mensaje de Jesucristo. Voy a insistir en este punto. Unidad
y catolicidad. Y voy a poner algunos ejemplos. Unidad y universalidad. Unidad que no es uniformidad, que es respeto a las legítimas diferencias, pero legítimas diferencias que no van ni rompen la unidad en lo que es esencial. Pongamos ejemplos. Sobre todo esto se dio más claro y a la vez más confuso después del Concilio Vaticano II. Se permite la misa en la lengua vernácula, en la lengua del propio país. Estupendo, la gente puede entender más, sobre todo en determinadas naciones donde el latín era totalmente ajeno y extraño a su cultura. Bueno, y la inmensa mayoría no sabía latín ni podía saberlo, aunque habían siempre los misalitos que iban traduciendo las palabras del latín a las palabras del idioma correspondiente. Bien, se permite la misa en lengua vernácula. Esta adaptación a las culturas no era solamente una adaptación lingüística, se permite también la introducción de algunas características propias de la cultura del lugar. Bien, pero de ahí no podemos pasar a que la misa en determinados países sea como una especie de tablao flamenco o de juerga gitana o de bailes y gritos y chirridos y unos sonidos musicales que parecen discotequeros. Y dice, no. Es decir, el respeto a la legítima diferencia, sí. El romper la unidad, no. Si en un sitio me dicen, no, aquí es que el vino, no, el vino aquí no se usa. Mire usted, aquí vamos a consagrar con sake, que es un licor típico, por ejemplo, de Japón. No, y aquí vamos a consagrar la chicha, que es un licor que hacen en los Andes, del Perú o de Bolivia. Y aquí vamos a consagrar con el vino de arroz. Aquí vamos a... No, perdóneme, esto no. Y del mismo modo otros aspectos y no solamente el litúrgico. No podemos decir, en África el problema es la poligamia. Entonces, en África, como hay que inculturizar la fe, que tiene que ser universal, hay que aprobar la poligamia. Y en cambio, por ejemplo, en África la homosexualidad está muy mal vista. En cambio, en otros países podrían decir, no, nosotros no tenemos ese problema de la poligamia porque aquí tenemos otro tipo de poligamia, que es el divorcio y los nuevos matrimonios. Por lo tanto, aquí tengamos nuestra propia poligamia, aceptando la comunión de los divorciados vueltos a casar N veces, las que sean. Bueno, y aquí, en cambio, hay una fuerte presión a favor de la homosexualidad, aceptemos la homosexualidad. En África no tienen el problema de las sacerdotisas, lo ven mal, pero en cambio en otros sitios de Occidente querrían sacerdotisas. Esto no puede ser. O sea, no podemos tener una moral para Estados Unidos o para Alemania y una moral para Nigeria. No podemos tener una moral para España y una moral para China. No podemos tener un dogma en España, que amamos muchísimo a la Virgen y que la Virgen para nosotros, por supuesto, siempre después de nuestro Señor, es casi todo. No podemos tener una mariología en España y en cambio en otros países, no voy a decir nombres, pues les cuesta mucho trabajo aceptar los dogmas marianos, ¿no? La Iglesia es una, y esto hay que entenderlo, es una. Y además, en un contexto como el actual, que vivimos cada vez más en un mundo globalizado, donde un joven puede nacer en un país, irse a trabajar durante una parte de su vida a otro, terminar después en otro, casarse con una persona de otra raza y de otro idioma y de otro país y de otra nación. En un mundo globalizado, la Iglesia es la institución más presente en todo el mundo, más capaz de adaptarse, siempre y cuando no pierda su única naturaleza. Es decir, tenemos que ser capaces de celebrar la misma fe, es decir, de celebrar la divina liturgia, del mismo modo, con sus matices, por supuesto, pero en lo esencial del mismo modo, en un rascacielos que en una choza en la selva africana. En lo esencial tiene que haber unidad y después tiene que haber respeto a las legítimas diferencias, por supuesto que sí, porque eso es lo que nos enseña la Santísima Trinidad, unidad en lo esencial y respeto a las diferencias. Unidad, catolicidad. La Iglesia es una
La Iglesia es universal. La Iglesia no es uniforme. La Iglesia no es en todos los sitios lo mismo. La Iglesia es una y, por tanto, en lo esencial sí que es en todos los sitios lo mismo. Primer punto, ya he dicho 2 notas de la Iglesia. Además, está la nota de la Iglesia como santa. La Iglesia es santa. Bueno, ¿qué significa que la Iglesia sea santa? ¿Podemos decir hoy en día que la Iglesia es santa? Con todas las acusaciones que nos han hecho, ¿podemos decir que la Iglesia es santa? Pues sí, hay que decirlo, que la Iglesia es santa. Hay una definición de Iglesia que la presenta en el tiempo, y dice que la Iglesia es la Iglesia triunfante, cuyos miembros están ya en el cielo, encabezados por nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y los santos. Hay una Iglesia purgante que está esperando a ir al cielo, que son los que están en el purgatorio, y hay una Iglesia militante, que son los que estamos todavía vivos en la tierra, camino del cielo, probablemente pasando por el purgatorio, salvo que una indulgencia plenaria nos alivie de esa etapa de transición. En esta Iglesia militante, en esta Iglesia peregrina, en esta Iglesia que está aquí todavía, en esta Iglesia hay santidad y pecado. Cuando digo que hay santidad y pecado, no estoy diciendo que hay pecado, digo que hay santidad y pecado. Y es absolutamente injusto, es una calumnia, es una bellaquería decir que en la Iglesia solo hay pecadores. Recuerdo una anécdota muy simpática de la Madre Angélica, la fundadora de WTN. En una ocasión una persona le decía: yo no voy a la Iglesia porque en la Iglesia hay muchos hipócritas. Y la madre contestaba: venga usted, siempre hay hueco para uno más. Es decir, ¿es que acaso tú, que señalas con el dedo, estás limpio de culpa? ¿Tú no eres pecador? Oh, por fin hemos encontrado a uno que no es pecador. Podrás decir que tú no eres tan pecador como. Bueno, y habrá que ver si es verdad, ¿eh? Habrá que ver si es verdad, porque eso lo sabe Dios. Pero en todo caso, pecador eres, ¿eh? Y si la Iglesia fuera una iglesia de puritanos, de puros, desde luego ni tú ni yo teníamos cabida en ella. Ya se enfrentó la Iglesia precisamente con una herejía en la Edad Media, la herejía de los cátaros, que eran los puros. Bueno, unos cuantos eran los puros. Los puros, solamente hay una, que es la purísima Virgen María, concebida sin pecado original y mantenida por su colaboración con la gracia sin pecado nunca en su vida. Los demás somos todos pecadores, grandes pecadores, medianos pecadores o pequeñitos pecadores, pero todos somos pecadores. Una santa como Santa Teresita de Lisieux, que pasó por una etapa muy difícil en su corta vida, una etapa de escrúpulos, y que reclamaba la confesión casi permanentemente y que decía que jamás había cometido un pecado mortal, tenía clara conciencia de que era una pecadora, y sus pecados realmente, vamos, con toda certeza, no son nada comparado con los que tenemos nosotros. Y por lo tanto, la Iglesia es santa, sí, y pecadora a la vez, sí. Y muchos de los miembros que estamos en la Iglesia militante, con la esperanza de que un día lleguemos a la Iglesia purgante y no al infierno, y después a la Iglesia triunfante al cielo, muchos de los que estamos en la Iglesia militante, también nosotros somos trigo y cizaña. Yo creo que todos. Es decir, en cada uno de nosotros hay el bien y el mal. Y en cada uno de nosotros Cristo lucha una batalla diaria. Y el Espíritu Santo lucha una batalla diaria. En nosotros, a favor nuestro y contra nosotros a la vez. Es decir, contra la parte negativa que tenemos en nosotros, contra aquello que San Pablo decía, el hombre viejo. Lucha una batalla por nuestra salvación. Una batalla en la que nosotros tenemos que ser colaboradores activos. Pero mientras tanto, empezamos siempre la Santa Misa diciendo: yo confieso, Señor, ten piedad. Lo hacemos siempre. Y yo creo que los católicos somos los únicos que lo hacemos, por lo que veo. Cuando pasamos el año 2000, el Santo Padre Juan Pablo II fue el único que pidió perdón. Como si no tuvieran que pedir perdón los demás. Cuando cayó el muro de Berlín, yo no escuché a los líderes comunistas pedir perdón. Muchos de los intelectuales, no todos, pero la inmensa mayoría de los que eran intelectuales de izquierda que defendían el comunismo, no pidieron perdón por lo que habían estado haciendo cuando descubrieron lo que había detrás de aquella pantalla.
Nosotros sí, nosotros pedimos perdón. Lo siento, me he equivocado, lo siento, en mi vida personal he cometido un pecado, lo siento. Señor, perdóname. Fulanito al cual he ofendido, perdóname. Pero también tenemos cosas positivas, también hacemos el bien. Cada uno de nosotros es trigo y cizaña. Y por eso el Señor dice, tranquilo, espera a la hora en la cual el trigo se podrá separar de la cizaña. Porque si lo haces ahora, te cargas todo. Espera la hora, que será la hora del juicio, en la cual el Señor podrá separar el trigo de la cizaña. Y habrá gente que saldrá a defendernos diciendo, me ayudó. Y habrá gente que saldrá a acusarnos diciendo, me perjudicó. Esperemos que los que dicen, me ayudó, sean más que los que dicen, me perjudicó. Y esperemos sobre todo que la misericordia de Dios nos dé el cielo prometido. Así pues, la Iglesia es santa y es pecadora. ¿Y esto significa que nosotros tenemos que convivir plácidamente con el pecado? No, no. Ni con el pecado personal, ni con el pecado colectivo. No podemos, no debemos, no queremos convertirnos en aliados del pecado, en complacientes testigos del pecado, en nosotros o entre nosotros. Y sobre todo, siempre desde luego, pero sobre todo de forma especial cuando el pecado va un poco más allá, o mucho más allá, y se convierte no en pecado, sino en delito. Delitos a veces infames, como la pederastia. Delitos contra los cuales, cuando han ido siendo conscientes de ello, los papas han luchado durísimamente. Y hay que recordar en primer lugar al Santo Padre Benedicto XVI, al cual le explotó en las manos un problema que venía de muy atrás, venía de esa liberalidad con que fue aplicado el Concilio Vaticano II, esos años un poco, por lo menos, caóticos del posconcilio. Y a él le explotó en las manos y él con toda firmeza se enfrentó a ello. Y ha continuado, por supuesto, la lucha el Santo Padre Francisco. Nosotros no somos complacientes con el pecado. Reconocemos que tenemos pecados, pero no somos complacientes ni con el nuestro ni con el de los demás. Es decir, el concepto de pecado está unido al concepto de misericordia. Reconozco que soy un pecador, pido perdón por ello, pido misericordia por ello y pongo los medios del tipo que sean para no volver a pecar. Esta es nuestra praxis, esta es nuestra fe. No decimos, no somos pecadores, no decimos, no queremos en nuestra iglesia pecadores. Pues me parece que no se iba a quedar ninguno. Y si hay alguno que piense que él sí se puede quedar, pues me parece que es el primer pecador de todos, porque se parecerá más a aquel fariseo del que habla Jesús que al publicano que humildemente pide perdón por sus pecados. Estamos luchando contra el pecado en nosotros y en la Iglesia. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos dé la fuerza para vencer al pecado. Última nota de la Iglesia, apostólica. ¿Qué significa? Que está basada sobre la roca de los apóstoles. La apostolicidad de la Iglesia es lo que nos da la certeza, la garantía de que lo que predicó Jesucristo, lo que predicaron aquellos apóstoles primeros, y no solamente los apóstoles, eso es lo que hoy estamos recibiendo y transmitiendo. La apostolicidad de la Iglesia garantizada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos diocesanos, que en cada diócesis, en cada pequeña parte de la única Iglesia de Cristo, gobiernan la Iglesia como representantes de Cristo, como sucesores de los apóstoles, siempre unidos al conjunto de la Iglesia, es decir, siempre unidos de forma especial a Pedro, al Papa, que es el que garantiza la continuidad en la transmisión del mensaje, en la transmisión de la fe, siempre sub Petro cum Petro, con Pedro bajo Pedro. Esta apostolicidad, que es fundamental, esta apostolicidad viene garantizada por lo que se llama la tradición. Cuando decimos en la Iglesia que los mensajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, o situaciones nuevas que se presentan y que hay que dar una respuesta ética, tienen que atenerse no solamente a la Sagrada Escritura, sino también tienen que atenerse a la tradición de la Iglesia. No estamos hablando, al referirnos a la tradición de comidas o de
vestidos o de alguna cosa así de tipo antiguo, uso de candelabros o uso de incienso. Bueno, esos son elementos de tradición. Pero cuando se habla desde el punto de vista teológico de la tradición, se está hablando de la interpretación que se ha dado a esos versículos del Evangelio en los siglos anteriores, desde el origen. Y esto a alguno le puede parecer pasado de moda, pero esto es fundamental. A mí me produce, cuando menos, sorpresa, y no quiero decir más, que haya alguien que diga 19 siglos han pasado, 20 siglos han pasado, o 16 siglos han pasado, y nadie ha entendido el Evangelio. Yo, que soy muy listo y que tengo un hilo directo con el Espíritu Santo, yo os voy a explicar el Evangelio. Esta palabra del Evangelio significa tal cosa, pero 16 siglos antes, o 19, o 20, todos han estado equivocados, todos han sido muy brutos, nadie ha escuchado al Espíritu Santo, nadie ha entendido. Yo, que soy muy listo, os voy a explicar el Evangelio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Repito, me produce cuando menos sorpresa de que alguien pueda ser tan absolutamente soberbio. Para nosotros la tradición es muy importante. Repito, ni siquiera el Papa la puede obviar, la puede olvidar. Hay que ser capaces de renovar lo renovable y mantener siempre lo esencial. De renovar las formas, nunca. Renovar o cambiar el fondo. Para eso está la tradición. ¿Qué interpretaron sobre este tema los padres de la Iglesia, los primeros grandes teólogos? ¿Qué interpretaron los grandes teólogos posteriores? ¿Qué ha interpretado el magisterio de la Iglesia, es decir, el magisterio del Papa, el magisterio de los obispos, el de los concilios? Esto no se puede obviar. No podemos decir, San Juan Pablo II dijo, pero yo os digo. ¿Y qué valor tiene lo que tú dices? Benedicto XVI dijo, pero estaba equivocado y yo os digo. Oiga, si me dice usted que está hablando de alguna cosa secundaria, puede ser, pero que está hablando de algo esencial, no puede ser. Por eso, queridos amigos, cuando nosotros decimos que creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, estamos diciendo que creemos en esta Iglesia como aquella, la única que ha transmitido íntegro el mensaje de Jesucristo. Y que lo ha transmitido pagando un elevado precio, el precio de la persecución, el precio del martirio. Podía haber transigido desde la época de Nerón hasta nuestros días con este ataque de la dictadura del relativismo y lo políticamente correcto. Podría haber transigido, otros lo han hecho. Y la Iglesia Católica se ha mantenido al precio de la sangre, al precio de pagar con su vida tantos para ser fieles a lo que enseñaron las generaciones anteriores, y así remontándose hasta el inicio de los tiempos. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Amo a esta Iglesia. Soy un hijo de la Iglesia y soy feliz. No quiero ser otra cosa que ser católico, y no quiero ser otra cosa más que vivir como católico y morir algún día con la gracia de Dios como católico. Soy un pecador, pero soy un pecador que quiere ser santo, y a esto me ayuda más que nadie la Santa Iglesia Católica. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.